Bueno, pues contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo este curso. Me llamaba mi hermano, me decía que pasara por aquí para transmitir un pensamiento, un mensaje de la parte de Dios. Y aquí estamos. Amén. Aquí estamos con la intención de hacerles bien. Amén. Quisiera que pusiera esta música al fondo, ¿vale? Y yo quiero transmitir un pensamiento, un mensaje de Dios. No creo que vaya a ser largo, ¿vale? Hacemos un trato, ustedes y yo voy a hacer cortito el mensaje, pero vosotros me ayudáis con los amén. Amén. ¿Vale? Si veo que no me dicen amén, yo me extiendo una hora. Ahí. Vale, buen trato, ¿verdad? Bueno, yo quisiera empezar. Da la luz ahí, José. Ahí luz. Y dale más luz a eso, a la ruleta. Dale ahí, que tengas luz ahí. Bueno, yo quisiera empezar, sin más preámbulo, y tomar un texto de la Biblia, de la palabra de Dios. Se encuentra en Deuteronomios 29:29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Repito, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén. Debo de empezar diciendo que hay cosas secretas y ocultas en Dios. Hay cosas secretas y ocultas en Dios que jamás nunca nosotros llegaremos a conocer. Amén. Por mucho que indaguemos, por mucho que estudiemos, por muy espabilados que seamos, por mucho coeficiente intelectual que tengamos, por mucho estudio que te quieras meter, nunca podremos llegar a las cosas ocultas de Dios. Amén. Quiero decirles que Dios es demasiado grande para meterla a Dios en nuestra mente. ¿Verdad? Porque tenemos un Dios que es un Dios infinito, pero nuestra mente es finita. No podemos entender en su totalidad a Dios. No podemos conocer a Dios en toda su extensión. Es como querer meter el océano en una botella de agua, a que no se puede, ¿verdad? Pues meter a Dios en su totalidad en nuestra mente tampoco se puede, es imposible. Por eso dice la Biblia, hay cosas secretas y ocultas que pertenecen solamente a Jehová. Y te voy a dar un consejo así. Las cosas que no entiendas y que solo pertenecen a Jehová, no intentes entenderlas, porque lo único que harás es que te hagas daño. Amén. ¿Verdad? Hay cosas que no se entienden, que están ocultas, la entenderás en algún día. Pero no te vuelvas loco a encontrar o a buscar el razonamiento, el porqué de las cosas, cuando no se puede entender, son cosas ocultas, solo pertenecen a Dios. Pero dice la Biblia, va más allá del texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas. Gloria a Dios. Son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Como hemos dicho, hay cosas que no se pueden conocer de Dios, pero sí se puede conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura y en la palabra. Quiero decirles una cosa: la Biblia, la Escritura, es un acto de la misericordia y del amor de Dios. Amén. Porque Dios con justicia pudiera haber dejado a la humanidad en el desconocimiento pleno de su Dios. Porque el hombre somos culpables de pecar contra Dios. ¿Verdad? Y si Dios hubiera querido con justicia, nos hubiera excluido y nos hubiera dejado en el desconocimiento de Dios. Pero como tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor y de misericordia, Dios se ha revelado a la humanidad por medio de la palabra de Dios. Y lo que podemos conocer de Dios, lo podemos conocer por medio de las Escrituras. Amén. Por eso dice la Biblia que la sabiduría del mundo no conoció a Dios. Amén. Ha habido grandes intelectos en la humanidad, como Sócrates, como Platón, como Einstein, grandes mentes, pero en su sabiduría no podían conocer a Dios. Pero sí podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios se ha revelado de una forma progresiva, de una forma en un proceso. Por eso vemos la Biblia como está en la historia y vemos cómo Dios empieza a revelar a su pueblo. Y se empieza a revelar a su pueblo por medio de los nombres. Señor. Y quizás el pueblo, porque noten que el pueblo, cuando Dios llama a Abraham, sale de Ur de los caldeos. Cuando el pueblo está esclavizado en Egipto, está durante 430 años en Egipto. Y ahora el pueblo lo que está viendo es que todas las naciones que le rodean
dioses, adoran muchos dioses. Tienen el dios de la lluvia, tienen el dios del sol, tienen el dios de las cosechas, tienen el dios de no sé qué, el de no sé cuál. Tienen una pluralidad de dioses. Y esto Israel lo está viendo, esto Israel lo está comiendo. Durante 430 años Israel está viendo a los egipcios adorando a diversos dioses y clamando por diversas necesidades a diversos dioses. Pero cuando Dios saca al pueblo de Egipto, les tiene que dar un mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje que Dios manda a Israel? Escucha, oh Israel, tu Dios uno es. Amén. Israel ha visto que las demás naciones tienen muchos dioses. Y ahora Dios les está diciendo, tu Dios es solo uno. Amén. Y ahora bien, imagínense que Israel se encuentra necesitado, se encuentra enfermo, se encuentra postrado en su lecho, no se puede mover, está enfermo. Y ahora Dios, en medio de esa circunstancia, se revela como Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Amén. Y ahora el pueblo goza con esa revelación de Dios. Necesitaba eso de Dios, estaba enfermo y ahora se revela Dios como Jehová Rafa, es mi sanador. Ahora bien, pero imagínense la mentalidad de Israel. Me ha dicho Dios que solo es uno, mi Dios es uno, y se ha revelado como Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Es este el Dios que tenemos, yo soy tu sanador, Jehová es tu sanador. Y ahora a lo mejor ya no está enfermo Israel, pero si las naciones vienen en contra de él, vienen sus enemigos para conquistarles, para pelear contra él. Y ahora Israel, lo que conoce de Dios, no le vale para la circunstancia que está presentando en el momento. Conocen al Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Pero es que en esta circunstancia ya no están enfermos. Ahora vienen los enemigos a atacarle. Pero en medio de esa circunstancia, Dios se vuelve a revelar como Jehová Nisi. Yo soy tu estandarte. Amén. Y en esa circunstancia, Israel empieza a conocer nuevas facetas de Dios que hasta ese momento le eran desconocidas. Conocía de Dios que era su sanador, y ahora conoce de Dios que también es su estandarte. Amén. Pero quizás Israel ya está en paz, está en medio de las naciones, pero no hay guerra externa. Pero sí quizás hay preocupaciones internas, desasosiegos internos. Y ahora ya no necesitan a Jehová Rafa, no necesitan a Jehová Nisi. La nueva circunstancia que presentan requiere otra nueva faceta de Dios. Y en esa nueva faceta Dios se vuelve a revelar como Jehová Salón, yo soy tu Padre. Amén. Y vemos como Jehová, como Dios, se va revelando en un proceso, se va revelando por medio de sus nombres. El pueblo quizás se encuentra perdido en medio de las naciones y Dios se tiene que revelar como Jehová, yo soy tu pastor. Por eso Dios estaba revelando y estaba diciendo a Israel un mensaje. Tu Dios es uno. Amén. Pero tienes tal Dios que es suficiente para todas las necesidades tuyas. Amén. No necesitas otros dioses como Egipto. No necesitas el Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad. No. Tienes un solo Dios. Pero este Dios es suficiente para todas las necesidades tuyas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora vemos cómo Dios se va revelando por medio de sus nombres, pero no tan solamente por medio de sus nombres, sino también por medio de sus tratos con el hombre, por medio de sus atributos, por medio de sus perfecciones. Se revela Dios como Dios justo, se revela Dios como Dios poderoso, se revela Dios por medio de la Escritura. Y ahora cuando uno conoce a Dios, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. El resultado inevitable cuando uno conoce a Dios es que confía en Él. Amén. Nadie puede conocer a Dios y desconfiar de Él. Gloria a Es Dios. imposible. Amén. Señores, me pueden conocer a mí, me pueden conocer y quizás a lo mejor les fallo. Y ese conocimiento que tienen de mí, por haberme fallado, ya desconfían de mí. Pero es que cuanto más conozcan a Dios, más confiaremos en Él. Amén. Porque Él no defrauda, Él no falla. Amén, gloria a Dios. Y esto lo vemos en un ejemplo, dicen para muestra un botón. Lo vemos en el apóstol Pablo. Dice la historia, dice la Biblia, que Pablo lo apresa y ahora lo llevan ante Roma, lo llevan a comparecer ante César. Y en ese trayecto lo meten en un barco, dice la Escritura en Hechos 27, pero que en ese trayecto dice
dice que se levanta una gran tempestad. Dice que se levanta un gran viento llamado Euroclidón, un viento huracanado. Dice que se levanta una gran tempestad, dice que azota contra el barco. De tal manera que dice que la escritura, que todos los que estaban en el barco empiezan a echar los aparejos del barco, empiezan a echar las cosas del barco. Durante 14 días, dice la escritura, que están sin ver ni estrellas, ni sol, ni luz. 14 días luchando por salvar la vida. Llegan a tal circunstancia en esta tempestad que dice la Biblia literalmente: y perdimos toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido la esperanza, han visto la gran tempestad y dicen: de aquí no salimos, morimos, como decimos los gitanos, que estuvieron no salimos. Pues en esa ocasión igual, de aquí ya no salimos, estaban viendo un final, morimos, aquí morimos. Pero en esta circunstancia dice la escritura que se le aparece un ángel a Pablo y le dice: Pablo, Dios te ha dicho que es necesario que comparezcas ante César y te ha concedido todos los que navegan contigo en el barco. Y ahora Pablo, al escuchar el mensaje de Dios, dice que se levanta en el barco, escucha, delante de 275 personas y se pone de pie en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad. Se pone de pie Pablo y le dice: no temáis, Gloria a Dios. porque el ángel de Jehová, del Dios de quien soy quien sirvo, ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que no pereceremos ninguno de los que estamos aquí. Gloria a Dios. ¿Qué confianza tendría Pablo que en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, es capaz de ponerse de pie delante de 275 personas y les dice: no temáis, que no moriremos ninguno? Gloria a Dios. Y yo le pregunto a Pablo: Pablo, ¿ha pasado ya la tempestad? ¿Se ha ido ya la oscuridad? ¿Está flotando el viento? ¿Se ha ido el viento? ¿Ya no está soplando, no? Nos diría Pablo: está todavía la tempestad, está todavía la oscuridad, está todavía la dificultad y el problema, pero he recibido la promesa de Dios. Gloria a Dios. Y es que cuando uno está en la dificultad, pero empieza a creer en la promesa de Dios, empieza a cambiar. Quizás no cambie la circunstancia externa, pero sí cambia la actitud interna. Amén. Un verso anterior hemos dicho, dice: y perdimos toda esperanza de vida. Y después de recibir el mensaje de Dios dice: no temáis, que ninguno moriremos. Gloria a Dios. Eso es cuando uno recibe la palabra, la promesa de Dios y la cree en el corazón. Amén. Pero podemos preguntar a Pablo: ¿y por qué, Pablo, estás tan seguro de que Dios cumplirá su promesa? ¿Por qué estás tan seguro, Pablo, de que Dios va a cumplir lo que te ha dicho? Podríamos preguntar a Pablo: ¿y si Dios te mintió, Pablo? ¿Y si Dios te ha mentido, Pablo, en esa promesa? Porque quiero deciros una cosa: hoy en la sociedad estamos muy acostumbrados a la mentira. ¿Saben ustedes? Hoy vemos por la tele y nos ofrecen productos y promesas que no se cumplen porque son mentiras. Te ofrecen una cremita que te la eches por la noche y mañana te levantas como Claudia Schiffer y los hombres como Brad Pitt. Pero resulta que te echas la cremita, te levantas por la mañana y estás igual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido la promesa? ¿Sabes por qué? Porque era mentira. Era una estrategia de venta. Es una mentira. Por eso la promesa no se cumplió. Pero es que en Dios, Gloria a Dios. Dios es santo. Amén. Y Pablo conoce esto de Dios, conoce de Dios que Dios es santo. Amén. Mire, alguien o alguna cosa puede llegar a ser santo por medio o por la virtud de su relación con Dios. El sábado puede llegar a ser santo, o era santo en la antigüedad de la ley, porque era apartado de los días ordinarios y normales y era dedicado para Dios. Y en virtud a esa relación que tenía con Dios, era santo o santificado. Y todas las cosas en virtud a su relación con Dios son santas o santificadas, pero Dios no es así. Amén. Dios no necesita relacionarse con nadie para ser santo. Amén. Dios es santo en esencia. Amén. Dios es santo por naturaleza. Amén. Amén. En Él están todas las perfecciones morales. Él es perfección, escucha, Él es perfección
perfección absoluta. Amén. Escucha, sin la más leve sombra de pecado. Gloria a Dios. En él no hay ni un ápice de sombra de maldad. Amén. Por eso la declaración de Juan diciendo, Dios es luz. Amén. No hay ninguna tiniebla en él. Amén. Gloria a Dios. Porque hemos dicho que Dios es santo. Amén. Amén. Y es que es tan santo Dios, que escucha lo que te digo. Es tan santo Dios que dice la Escritura, la mejor obra del hombre, escucha, la mejor obra del hombre es como trapos de inmundicia delante de él. Sí, Señor. Es tan santo Dios que dice la Escritura que las estrellas no, en las estrellas se encuentra necedad. Es tan santo Dios que dice la Escritura que la luna no resplandece delante de él. Es tan santo Dios que dice la Escritura en el capítulo 5, Isaías empieza a reprender el pueblo por sus pecados. Y les empieza a decir, hay de vosotros por estos pecados, hay de vosotros por aquello. Pero en el capítulo 6 dice la palabra que Isaías se encuentra con la majestad. Gloria a Dios. Y cuando ve la majestad de Dios, cuando contempla la santidad de Dios, tiene que decir el profeta Isaías, ay de mí que soy hombre muerto porque soy de labios inmundos. Gloria a Dios. El profeta de Dios, escucha, la boca de Dios en el pueblo. Aquel que estaba denunciando el pecado del pueblo cuando ve la santidad de Dios, tiene que decir, ay de mí que soy muerto porque soy de labios inmundos. Lo que parece muy limpio, pero cuando se ve o se refleja en la santidad de Dios, Gloria a Dios. se ve sucio. Señor. Porque es tan santo Dios que aún lo más limpio está sucio a sus ojos. Amén. Dios es santo. Amén. Amén. Y escucha, Dios, por su santidad, aborrece el pecado. Amén. Dice la Escritura, muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar el agravio. Dios es santo y aborrece el pecado. ¿Y sabes dónde podemos vislumbrar cuánto Dios aborrece el pecado? En la cruz de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Jehová Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios en la cruz empieza a derramar su ira sobre su Hijo Jesucristo por los pecados que había en él, dice la Biblia que en un instante empieza a decir Cristo, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué ha pasado en ese momento? ¿Qué ha ocurrido en ese momento? ¿Sabes lo que ha pasado? Es que Dios Padre es tan santo que cuando ha contemplado la maldad y todo el pecado que había en su Hijo, ha tenido que volver el rostro y por un momento ha desamparado a su Hijo, aquella que amaba, aquella que tenía comunión cerca con él, pero en ese momento ha tenido que desampararlo. Es por eso que podemos vislumbrar cuánto Dios aborrece el mal y el pecado. Gloria a Dios. Porque Dios es santo. Amén. Y dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta. Amén. Y eso lo conoce Pablo de Dios. Amén. Por eso nos puede decir, es imposible que Dios mienta. Gloria a Dios. Ni una sola de las promesas de Dios quedará sin cumplimiento porque Él no miente. Amén. Porque la santidad, noten esta frase por favor, la santidad de Dios nos da la garantía de que todas las promesas de Dios son verdad. Amén. Amén. La santidad de Dios nos da la garantía de que Dios no miente. Amén. Por eso puedes abrazarte a las promesas de Dios sabiendo que son verdad. Amén. Porque Él no puede mentir. Pero bien, vamos más adelante. Quizás Dios no te mienta porque es santo y no puede mentirte, Pablo. Pero vamos a hacerle otra pregunta, Pablo. ¿Y si quizás Dios se arrepintió de lo que te dijo? Es verdad que te ha prometido, es verdad que no te ha mentido, pero quizás sí que se ha arrepentido de lo que te dijo. Y de esto sabemos mucho los gitanos. Porque los gitanos somos muy pasionales, muy emocionales. Y en un momento te doy todo. Vienes al mercado y ay, me metes un poco de pena y te dejo 2 metros. Y a media mañana que te veo vender, digo, ¿para qué lo haber dejado? Ya me he arrepentido de la decisión que he tomado. En un momento eufórico prometes a Dios cosas que luego no cumples. Somos así, somos pasionales. Y si quizás Pablo, Dios también se ha arrepentido. Te lo ha dicho en un momento eufórico, te lo ha dicho en un momento de emocionante y venga Pablo, te voy a sacar de aquí. Pero a lo mejor ha dicho Dios, va a correr. Pero te voy a dar una noticia.
Dios no es como el hombre. Amén. Dios nos tiene estados emocionales. Amén. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Escucha, Él es inmutable. Amén. Él no cambia. Él no ha llegado a ser Dios por medio de un proceso evolutivo. Él ha sido Dios desde la eternidad y seguirá siendo Dios durante la eternidad. Amén. Dios es inmutable en su ser. Amén. También es inmutable en sus atributos. Todos Amén. los atributos que tenía en la eternidad pasada los seguirá teniendo en la eternidad futura. Amén. Dios no es más poderoso que ayer, ni es menos poderoso que mañana. Dios tiene el mismo poder siempre. Amén. Porque Dios no cambia. Amén. Él es inmutable, escucha, Él es inmutable en su ser. Amén. También es inmutable en sus atributos. Amén. Pero es inmutable también Dios en sus promesas. Amén. Dios es inmutable en sus promesas. Por eso Dios, para probar su inmutabilidad en sus promesas, lanza un desafío. Porque Dios hace un pacto con David y ahora, para probar la inmutabilidad de su promesa, lanza un desafío y dice: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal forma que no haya día ni noche a su tiempo, entonces podréis invalidar mi pacto con mi siervo. Gloria a Dios. Pregunto yo, ¿quién, qué hombre, por poderoso que sea, puede hacer que no amanezca? ¿O puede hacer que no haya una noche? Voy más allá, no ningún hombre, sino qué nación, por poderosa que sea, puede hacer que el sol no salga. Nadie, pues así de imposible es quebrantar el pacto de Dios con sus siervos. Amén. Así es de imposible es quebrantar el pacto de Dios con nosotros. Amén. Porque Él es inmutable. Gloria a tu nombre. Él es inmutable, por eso es el único que puede decir: yo soy el que soy. Amén. Él no cambia. En Él los años y el tiempo no hacen mella. Amén. En el hombre sí. El hombre, por circunstancias de la vida, bueno, yo con 18 años ya tenía un poco pelo, pero bueno. Pero eres mozo, tienes mucho pelo, vas creciendo, te quedas tarde. Eso es el proceso. Los años hacen mella en el hombre, pero en Dios no hacen mella. Amén. Por eso puede decir: yo soy el que soy. Amén. Amén. Yo, porque Dios es inmutable. Y Dios es inmutable en sus promesas. Por eso dice la Biblia, dice: no hay Dios fuera de mí. Amén. Que anuncio lo por venir desde el principio. Que digo, mi consejo permanecerá. Gloria a Dios. Y haré todo lo que quiera. Amén. Por eso Job, conociendo la inmutabilidad de Dios, dice: si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Gloria a Su Dios. alma deseó e hizo, por tanto, Él acabará lo que ha determinado de mí. Amén. Por eso, conociendo esto el salmista, conociendo la inmutabilidad de Dios en sus promesas y en sus propósitos, tiene que decir a voz en cuello: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Tú lo crees esto? Amén. ¿Por qué no gritas conmigo? Jehová, Jehová cumplirá cumplirá su propósito su propósito en mí. en mí. Amén. Amén. Porque Dios es inmutable en sus promesas y en sus propósitos. Es por esto que Cristo tuvo que decir: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Es más fácil que el cielo desaparezca. Es más fácil que el sol se consuma en su propio lugar. Es más fácil que el mar se evapore y que deje de existir. Es más fácil que las montañas se desplomen. Es más fácil que mañana te levantas y ya no haya tierra donde posar el pie. Es más fácil que mañana te levantes y ya no haya cielo, que ya no haya estrellas ni luna. Es más fácil a que acontezca todo eso a que una sola palabra de Dios quede sin cumplimiento. Amén. Por eso digo yo que podemos confiar en las promesas de Dios, porque Él es inmutable. Amén. Por eso el texto que hemos mencionado antes decía: porque Dios no es hombre para que mienta, pero no se queda ahí, dice, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él lo habló y no lo hará.
Amén. Lo dijo y no lo ejecutará. Yo digo que sí lo hará. Gloria a Y Dios. sí lo va a ejecutar. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo conocía de Dios también eso, que Dios era inmutable. Por eso tenía esa confianza en la promesa que Dios le había hecho. No puede mentir, por tanto, yo confío en que la promesa de Dios es verdad. No se arrepiente, por tanto lo llevará a cabo. Él no se arrepiente, él es inmutable. Conocía Pablo de Dios eso. Y eso le daba seguridad. Amén. Pero surge otra pregunta. Quizá Pablo no te ha mentido Dios. Quizá Pablo no se arrepiente Dios. Pero, ¿y si Dios no tiene poder suficiente para realizar lo que te prometió? Gloria a Dios. ¿Y si Dios no tiene poder suficiente para realizar lo que ha prometido? Esto nos pasa también muy a menudo. A veces prometemos cosas y las prometemos de verdad, que no mentimos. Y tampoco nos arrepentimos de esas promesas. Pero cuando nos vemos en las circunstancias en las que estamos, quizás no tenemos posibles para realizar lo que prometimos a un hijo, por ejemplo. ¿Alguna vez has prometido a tu hijo, mañana te voy a comprar una consola? Y resulta que vas mañana y no te has estrenado en el mercado. No te has arrepentido de tu promesa. Le has dicho una verdad, querías comprarle la consola, pero resulta que no tienes poder suficiente para comprarla. Pero es que en Dios, Gloria a Dios. en Dios no pasa eso. Amén. Porque dice la Biblia que Dios es poderoso. Amén. No solo va ahí la Biblia, dice la Biblia, Dios es todo poderoso. Amén. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Pero digo yo, a lo mejor no hay nada imposible para Dios, pero sí pudiera ser difícil. Quizás no sea imposible, pero sí difícil. Quizás requiere un gran esfuerzo Dios para conseguir algo, pero es que la Biblia, la revelación bíblica, va más allá. No solamente dice que no hay nada imposible para Dios, sino también dice no hay nada difícil para Dios. Amén. ¿Saben lo que está diciendo eso? Dios no necesita un gran esfuerzo para conseguir nada. Amén. ¿Saben ustedes que me pueden traer al mejor carpintero de toda la historia? Me pueden traer al mejor constructor de toda la historia, al mejor escultor y al mejor pintor de toda la historia. Pero ¿saben ustedes qué denominador común tienen todos estos? Es que todos necesitan materia prima para hacer sus obras. El escultor necesita piedra para hacer sus obras. El pintor necesita pintura y lienzo para hacer sus obras. El carpintero necesita madera para hacer sus obras. Pero es que Dios es tan poderoso Gloria a Dios. que no necesita materia prima para hacer sus obras. Dios no necesitó de nada para hacer lo que vemos. Amén. Dios de la nada llamó a la existencia el universo. Amén. Por eso dice la Biblia, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Así de poderoso es Dios. El de la nada llamó a la existencia el universo, lo que vemos y lo que no vemos. Dios lo hizo de la nada. Gloria a Dios. Así de poderoso es Dios. Amén. Es tan poderoso Dios que dice la Biblia que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Es tan poderoso Dios que dice la Biblia que junta en la palma de su mano las aguas, que con su palma mide los cielos. Es tan poderoso Dios que dice la Biblia que pesa los montes con balanza y compesa los collados. Es tan poderoso Dios que dice que las naciones le son como gota de agua que cae del cubre. Es tan poderoso Dios que dice que las islas son como menudo polvo en la balanza. Es tan poderoso Dios que dice que hace desaparecer las islas. Es tan poderoso Dios que dice la Biblia que Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Es tan poderoso Dios que dice que hace desaparecer a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Es tan poderoso Dios que cuando Él habla dice que se desgajan las encinas y se desnudan los bosques. Es tan poderoso Dios. Amén. Es tan poderoso Dios que dice que enseña el camino a los relámpagos y a los truenos. Es tan poderoso Dios que dice que la Biblia que enseña el camino a las estrellas. Es tan poderoso Dios que los animales más temidos del universo le tienen que rendir y decir, aquí estamos, somos tus siervos. Gloria a Dios. Es tan poderoso Dios que cuando Él reprende, dice que los cielos, los cimientos de los cielos tiemblan. Es tan poderoso Dios y tan grande que dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es tan poderoso Dios que dice la Biblia que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Amén. Así de poderoso es Dios. Amén. Y eso es lo que
Amén. Y estos tres conocimientos de Dios, estos tres atributos de Dios, nos hacen entender algo, que toda la promesa de Dios es segura. Amén. Porque son las únicas causas por las que una promesa puede quedar sin cumplimiento. Pero en Dios no existen estas causas. Amén. En cierta ocasión dice la Biblia que Dios traslada a Ezequiel a un valle de huesos secos. Y ahora en medio del valle de huesos secos le dice: Ezequiel, vivirán estos huesos. Sí, Señor. Y dice Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. No quiero entienda esto. Dice la Biblia: eran huesos, dice, y en gran manera, secos y en gran manera, y desperdigados, un hueso allí, otro hueso allá. Pues señores, ¿cómo van a vivir estos huesos? Pero ¿sabes qué? Ezequiel conocía a Dios. Amén. Ezequiel sabía con quién estaba tratando, por eso tuvo que decir: Señor, tú lo sabes. Gloria a Dios. Porque sabía Ezequiel que si quería a Dios, vivía en esos huesos. Amén. Así de poderoso es Dios. Amén. Quizás en la circunstancia en la que estés, quizás en la oscuridad en la que estés, donde te encuentres, dices: aquí ya no salgo, esto ya es imposible. Pero es tan poderoso Dios, que si Dios dice la palabra, vives. Gloria a Dios. Si Dios quiere, sales de ahí. Amén. Es poderoso Dios para sacarte de donde estás. Amén. Amén. Por eso podemos aferrarnos a sus promesas. Porque Él no miente. Amén. Porque Él no se arrepiente. Amén. Porque es poderoso para cumplir sus promesas. Amén. En cierta ocasión Dios llama a Noé y lo llama con 480 años, si no recuerdo mal. Y le dice: construye un arca, que voy a destruir la tierra por medio de lluvia. Bueno, pues empieza Noé a construir el arca y tarda 120 años. Dice la Biblia que con 600 años Noé entró en el arca. Y ahora le pregunto yo a Noé: Noé, ¿qué te ha prometido Dios? Que va a destruir la tierra por lluvia. Pregunto yo: Noé, 600 años son muchos días, ¿verdad? Muchos días. ¿Has visto llover algún día? No. ¿Saben ustedes que hasta ese momento no existía la lluvia? La tierra era regada por un vapor que salía de debajo de la tierra. No existía la lluvia. Y Dios le prometía a Noé que iba a destruir la tierra por medio de lluvia. Y Noé le creyó a Dios. Amén. Digo: Noé, ¿cómo crees a Dios si te está prometiendo algo que no existe? ¿Sabes lo que nos puede contestar Noé? Me es más fácil creer que lo que no existe venga a la existencia antes de creer que Dios miente. Amén. Me es más fácil creer que lo que no existe venga a la existencia antes de creer que Dios se arrepiente. Amén. Y me es más fácil creer que lo que no existe venga a la existencia antes de pensar que Dios no tiene poder para conseguir sus promesas. Amén. Por eso te digo una cosa: cree en las promesas de Dios. Amén.